Buenas tardes, aquí estamos el equipo de Gus y Gael y hoy estamos en Home Depot para grabar el video sobre todo lo que se necesita de materiales para la dotación de una casa habitación del sistema hidráulico, ya sea agua fría y agua caliente, desde cómo sube hasta cómo baja. Ahorita les vamos a mostrar todo el tipo de materiales que existen para tuberías, tanto PVC, CPVC, cobre, tubo plus, y así como sus diferencias y para qué son mejores entre. Aquí tenemos el material CPVC, que lo podemos diferenciar por el color y por su flexibilidad, a diferencia de otros materiales como el cobre y como el tubo plus, que los diferencian también su color. Este material, de los tres que mencioné, es el más económico y también funciona para transportar agua fría y agua caliente. Una de sus facilidades de esta diferencia de los otros dos que mencioné es su fácil instalación, porque nada más se recorta, se lija y se utiliza un pegamento adhesible para su instalación. Bueno, aquí tenemos el cobre también sirve para aguas de alta temperatura, también sirve para agua fría, lo diferencia el color y pues como se ve es un material muy duro, no se mueve como los otros. Y también es la opción más cara de todas las tres. Aquí tenemos el tubo plus también lo podemos diferenciar por su color, por su flexibilidad, y al igual que el CPVC, nos sirve para transportar aguas a altas temperaturas, pero a diferencia del CPVC su instalación es totalmente diferente, así como el cobre. Ahora vamos a hablar de los accesorios que tenemos, lo que es una T, lo que es un codo en 90, lo que es un codo en 45, y lo que es un cople, que prácticamente el cople no tiene ninguna forma, pero el cople nos ayuda a conectar de un tubo a otro tubo. También tenemos una llave de paso que nos sirve para justamente lo que dice, para hacer pasar o no pasar el agua, así como desde nuestra toma general, lo que viene siendo de la calle, o para cualquier accesorio sanitario como es el WC, o lo que es cualquier lavabo o fregadero que tienen sus llaves de paso para así controlar el agua. Los accesorios para la tubería de cobre, que es la 45, la T, la recta y ¿cuál era, güey? Corte, güey. El ejemplo que les iba a dar con la manguera, que es un accesorio que ya va directamente, sea expuesto o no expuesto. Aquí se utiliza la cinta de aislar que les mostré para realmente ocupar todo, que sea perfectamente, no se salga el agua, junto con esta ayuda que tiene cada accesorio, que se llama empaque. Aquí tenemos las mismas accesorios para la tubería de cobre, que es la L, la T, la recta y la conexión, y de igual forma se une con soldadura. Que es muy importante saber, siempre hay muchas tuberías que vienen de entrada en una medida y de salida en otra medida. Por ejemplo, tenemos este accesorio T, que viene en hembra en 3/4 y en macho, que es el que sale en media, ya que para que el paso del agua sea en 3/4 y la salida sea en media, para mayor presión y flujo del agua. Tenemos la tubería de cobre, aquí tenemos el kit de soldadura que se usa para soldar el cobre con alta temperatura, usa gas para después derretir el estaño y conectar la siguiente pieza. Igual su instalación y su precio es el más caro de los tres, ya que se necesita soldar para que funcione. Es más duradero. Y igual es la opción más duradera. Algún cople, después de lijar se procede a poner este tipo de pegamentos, que es CPVC, se unen y pegan al contacto. ¿Para qué es? Ahora vamos a hablar de cómo se instalan y cómo se unen uno con otro. Para instalar y cortar el CPVC tenemos la opción más económica, que puede ser con una cegueta para este tipo de materiales, o con una tijera que corte tuberías. Y al igual, después de que se corta se necesita lijar las orillas, las puntas, para así conectarlos con cualquier tipo de adaptador, como son codos, yes, T's. Para el tubo plus tenemos esta máquina, que es una máquina fundidora especial para unir tubos de tubo plus. Lo que hace esta máquina es fundir el tubo. Como es de plástico, esta máquina se calienta a altas temperaturas y en la entrada del tubo se funde, y cuando hace contacto
con el tubo caliente, con la máquina caliente, con el tubo caliente, y es así fácil conectar el próximo tubo con algún cople o cualquier adaptador como T's, Y o Yes. Distintas marcas como Tubo Plus, en vez de ocupar pegamento, así como lo había mencionado con el CPVC, que al momento de hacer una instalación de accesorio a accesorio, de tubo a tubo con el cople, que se necesita poner pegamento en el centro y que les había mencionado, es muy diferente en la marca del Tubo Plus, que cuando se funde la pieza y se une y así queremos conectar el otro accesorio para evitar fuga de agua, se utiliza cinta de teflón para cubrir el recubrimiento y que realmente tenga un cierre completamente hermético y no tengamos fuga de agua. Un dato curioso que es importante es saber que siempre todo lo que entra se llama macho y a todo lo que le entra se llama hembra. Por eso siempre cuando pedimos algún tipo de tubería la pedimos en hembra, que es donde entra, y en macho, que es el que entra. Ahorita vamos a hablar de las medidas del CPVC, que en muchos casos tenemos las medidas que son tubería de 1 pulgada, y después nos pasamos a la siguiente, que es de 3/4, que es tubería de 3/4, y la más chiquita, que es de media. Para hablar de las cisternas, también la marca Rotoplas, que hace tinacos, hace cisternas. Estas cisternas son del mismo material, solo que son más grandes y van enterradas abajo del piso. Pueden ser prefabricadas comprándolo del que las hace, como Rotoplas, o pueden ser fabricadas en el sitio. Después de que el agua pase por el suministro de agua de la red general y entre a tu acometida, va directo a la cisterna, donde después de ahí tienes que instalar bombas que ya son presurizadas. Bueno, aquí tenemos las bombas sumergibles. Esta es una tipo bala, que generalmente se usa para pozos hondos, y esta es la que normalmente se usa para la cisterna. Después de que va al tinaco, se puede usar esta, que es la... Después de que tenemos almacenada el agua en nuestra cisterna, que pasa de nuestra red general a nuestra acometida y después a la cisterna, ocupamos un aparato que se llama bomba de agua. De estas tenemos diferentes estilos, como bombas sumergibles, bombas centrífugas y las bombas periféricas. Las bombas de agua, que son estas las que tenemos aquí, dependiendo el tipo de agua que queramos mover o la cantidad de agua que necesitemos transportar, depende el tipo de la capacidad de la bomba. Generalmente para una casa habitación las bombas son chicas, al menos que sea una de mayor altura, se necesita mayor caballaje en estas. Esta es la bomba de agua. Así tenemos que nuestra agua entra directamente por este espacio, va conectada a la red eléctrica, y esta misma sube hasta el tinaco por esta salida, que es, si no me equivoco, de 3/4. La hidroneumática, que es para darle más presión al agua para que llegue a toda la casa bien. Mi compañero Gael, para proyectos que no tengan necesidad de usar un tinaco, que es el tipo de almacenamiento del agua que va en la parte superior de nuestro proyecto, podemos usar después de la cisterna y de la bomba sumergible una bomba hidroneumática para que le dé presión a todo el agua de la casa. Aquí estamos enfrente de los tinacos. Los tinacos se usan para almacenar agua que se colocan arriba de la casa, por lo menos 2 metros arriba de la altura general, y cada tinaco tiene una capacidad específica y para encontrar cuál necesitas hacer un cálculo de tinaco y cisterna. Preguntas que todo el mundo se hace es cómo se controla el agua que sube de la cisterna al tinaco para saber que ya no se necesita más agua y que ya se llenó lo suficiente. Bueno, en este existe algo que se llama el flotador, que prácticamente es una esfera redonda hecha de plástico, que esta va conectada a un palito que prácticamente indica el nivel del agua, y cuando lo tenemos, ya cuando el agua llega al nivel, le manda indicación a la bomba que ya se llenó lo suficiente y deja de mandar y administrar agua. Bueno, aquí estamos enfrente de los boilers. En los boilers hay de gas y de electricidad, y las
Y hay dos tipos de boilers, uno de cubeta y uno de serpentín. El de cubeta entra el agua y con la temperatura va expulsando el agua caliente hacia arriba hasta que salga por la tubería. Si no está lo suficientemente caliente, el agua no saca presión y no sale. Y en el de serpentín es como una resbaladilla que sube y sube hasta que pues se calienta el agua, no. En el de serpentín nada más abres la llave y es cuando empieza a calentar, o sea, no necesitas prender y apagar el boiler, sino se prende cuando abras una llave, a lo cual el tecubeta sí necesitas estar prendiendo y apagando para que no se gaste el gas. Hablando de calentadores, aquí tenemos el calentador solar que funciona de la misma manera que funciona un calentador serpentín. A través de estos tubos pasa el agua y pasa lentamente para que el sol tenga tiempo de calentarlo y va pasando. Bueno, aquí tenemos los dos tipos de calentadores, uno de gas y otro de electricidad. El de electricidad no necesita nada de gas, lo que sí utiliza es mucha pila. Hablando de calentadores, aquí tenemos el calentador solar, lo cual no lo tuvieron aquí en Home Depot, pero buscamos una foto para demostrarles. Aquí funciona como el calentador serpentín, donde pasa el agua por varios tubos hasta que se caliente. Estos tubos son generalmente de cristal o también puede ser de metal, pero normalmente son de cristal, lo cual los tubos son un poco frágiles, que lo hace que cualquier golpecito o algo se quebren instantáneamente. Después de pasar el agua por todos los tubos, se va al almacenaje que tiene atrás, que ese almacenaje dura pues toda la noche, donde no hay sol para que el eléctrico no usa gas, lo cual lo enciende con una chispa y siempre anda calentando, que es el que más, o el que ahorita en tiempo se está utilizando más. Ya que tenemos agua en todos nuestros sistemas de administración, como es el tinaco, la cisterna y el boiler, que estos hacen que salga y nos expulsen agua a nuestros accesorios o a nuestros muebles de baño, ahora realmente, ¿qué es lo que necesitamos para un baño? ¿O qué es lo que necesitamos para nuestra casa habitación? ¿Realmente qué ocupamos para que nos dé agua? Pues prácticamente donde necesitamos agua es en la cocina, en un baño, en el área de lavado, en un jardín o área verde. Por ejemplo, empecemos con el baño. En los baños necesitamos agua en el lavamanos y en el WC. En el WC, como podemos observar, realmente nuestra salida de agua, siempre ocupamos una entrada de agua y una salida. La salida de agua es el sistema sanitario, pero nuestra entrada de agua es el sistema hidráulico. Tenemos aquí en nuestro sistema hidráulico una llave que es donde le entra el agua, que conecta con una manguera, que esta manguera conecta a una llave de paso, que esta manguera nos conecta a una llave de paso, que esta la podemos utilizar para controlar el agua que le va a entrar a nuestro tinaco, porque si en algún momento necesitamos darle mantenimiento o algo por el estilo a nuestro WC, cerramos la llave de paso para que este ya no entre. Esto que tenemos en nuestro WC es donde se almacena el agua. Siempre la caja que vamos a tener atrás es donde vamos a almacenar el agua. El agua sale de esta manguerita y este es el flotador que tenemos. Este es el indicador que hace que nuestra agua deje de salir. Cuando este sube significa que ya está lleno. Así, con estos dos botones nosotros podemos indicar que es donde sale y va a expulsar el agua, que es donde se va a administrar en la parte de aquí para que se vayan nuestros residuos. Pues en un baño lo tenemos como una cocina, que tenemos el sistema de agua para lavarnos las manos, que este también utiliza dos mangueras, para la expulsión del agua que sale, y ya tenemos el sistema de agua. Otra cosa que utiliza agua en nuestro sanitario, aparte de lavamanos, como ya lo expliqué, y el WC, es nuestra regadera. En nuestra regadera tenemos dos salidas de agua que tienen obviamente su control de agua, que es el abrir y el cerrar, que son estas dos manerales. Detrás de estos van estos dos, que genuinamente en la obra se les llama la pichancha, prácticamente meramente, que se conectan y es el paso, y estas controlan el paso del agua y el no paso del agua.
Después de estas suben para donde va lo que es la cebolla, y después de que estas suban, después de aquí sale el agua, y lo que lo controla son estos dos manerales. Para nuestras conclusiones, realmente por qué es importante saber sobre materiales, sobre diferentes tipos de tuberías, sobre cómo van instaladas y todo esto. Pues más que nada el saber sobre diferentes tipos de materiales nos ayuda para tener más o menos una idea de qué materiales puedo ocupar en mi proyecto. Para así, además de solamente diseñar por diseñar, realmente diseñar con inteligencia y diseñar de la mano con todos estos tipos de materiales, porque no va a ser lo mismo poner un cobre en una casa de interés social, porque los costos no van a ser los mismos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo querer transportar agua con un tipo de material que tal vez dentro del paso del material de lo largo del trayecto del agua vayamos a tener complicaciones. Entonces es bueno tener estos conocimientos de ideas para saber qué es lo mejor para nuestro proyecto. Realmente saber diseñar junto con los materiales, no nada más imaginarnos que vamos a diseñar que vaya a pasar el agua y va a tener que llegar, sino realmente saber los materiales, cuáles son los mejores para nosotros. En conclusiones, la conclusión de esta actividad, la verdad es muy importante para arquitectos saber instalaciones hidráulicas, más que nada para la eficiencia y el conocimiento que tiene uno para construir y saber qué estás viendo, ¿no? Para también igual supervisar las obras, saber que se está haciendo adecuadamente y saber que en realidad sí va a funcionar el sistema. Así como lo mencionó mi compañero Gael, una de las importancias de saber todo este tipo de instalaciones es también para cuando tengamos nosotros la necesidad de estar supervisando obras, realmente saber si esto es correcto o esto es incorrecto, dependiendo a su colocación o dependiendo de cómo estén los materiales puestos o incorrectos, porque nosotros sabiendo qué tipo de materiales es, debemos de saber cómo es la colocación, y sabiendo cómo es la colocación podemos determinar si está bien puesto o mal puesto, para así en un futuro, cuando la obra esté lista para usarse, listo para que el habitante tenga esta oportunidad de ocupar su agua, no tengamos ningún problema futuro, y al igual tener la facilidad de darle mantenimiento a esta sabiendo en dónde está cada cosa.